Mejoramiento genético y el cambio climático. El cambio climático ha obligado a seleccionar animales con parámetros genéticos relacionados con la adaptabilidad a ciertos ambientes. Por todos estos cambios medioambientales, se ha realizado mejoramiento y selección genética para obtener animales con capacidad de adaptación a diferentes ambientes y que presenten mayor resistencia. El estrés calórico está relacionado con la producción de leche, sobre todo en el primer tercio de la curva de lactancia, por lo tal hay que seleccionar animales con resistencia al estrés calórico en esta etapa. La humedad relativa y temperatura indican el grado de estrés calórico. La medida más utilizada es índice de temperatura humedad. En las vacas lecheras existe estrés térmico, cuando el ITH, o índice de temperatura humedad, sobrepasa 72. El confort en los animales está directamente relacionado por la radiación, conducción y convección, densidad de animales y tipo de aislamiento. Cuando la temperatura ambiental incrementa, disminuye la ingesta de alimento hasta en un 6-5%, pero incrementa el consumo de agua. La disminución en la producción de leche está aproximadamente en 0.4 kilogramos por cada grado centígrado arriba del índice de humedad-temperatura de 69 en bovinos lecheros. La disminución en la producción lechera puede ser de hasta un 50 o 75% si las temperaturas superan los 26.5 grados centígrados en vacas lecheras Holstein y 29.5 grados centígrados en bovinos Jersey y pardo suizo. Además, en estas situaciones, no solo disminuye la cantidad de leche, sino que también varía la composición de la misma, ya que la grasa es menos, así como los sólidos. Hay que desarrollar estrategias de selección de ganado tipo lechero para condiciones climáticas específicas que permitan mejorar todo el potencial genético, incluso en zonas tropicales. En conclusión, es de vital importancia mejorar la rentabilidad y productividad en la producción lechera. Esto se puede lograr con un mejoramiento genético que tome en cuenta el cambio climático.